creado en el año 54, que ha enfrentado muchos desafíos de conservación con éxito, pero ahora en la actualidad enfrentamos otros dos que son bastante trascendentes. Uno de ellos es el cambio climático, las medidas que se pueden adoptar y las consecuencias que tienen muchos aspectos sobre la fauna, la flora y los demás. Veremos algunos ejemplos de lo que está pasando en el parque en los tiempos actuales. Bueno, estamos en Chasogo, una de las zonas del parque donde hemos creado una población nueva de la jarilla de cumbre, que era una especie bastante amenazada, en peligro de extinción hace 2 décadas, con menos de 200 ejemplares, y que en la actualidad su población se ha elevado a unos 3.000 ejemplares. Esta es una zona climáticamente adecuada para la planta, aunque no es su población original. La planta proviene de una zona mucho más árida, una zona que estaba perdiendo humedad, de una zona del parque que se había vuelto inhóspita para ella, y al trasladar a este lugar, que es una zona más húmeda del parque, hemos conseguido, mediante esta técnica, conseguir que la planta se reproduzca por sí sola y la población ya se reproduce de forma espontánea, natural. Con 3.000 ejemplares prácticamente es una especie que hemos sacado de la situación de en peligro. Era un perdedor del cambio climático, una víctima del cambio climático por los cambios que se están produciendo en esta zona del parque a esta altura, y ha llegado a un lugar donde ha encontrado un hábitat óptimo gracias a esta traslocación asistida que hemos puesto en marcha, ¿no? Después de un estudio de 10 años que desarrollaron otros biólogos que estaban entonces, el doctor Ángel Bañares y Manuel Marrero, llegaron a la conclusión de que el factor limitante era la evapotranspiración. Los lugares donde las lluvias eran inferiores a 350 litros al año, la planta moría. Entonces eso ya nos dio una pista de hacia dónde llevar la población. Y se seleccionó lugares como este donde estamos ahora, donde la precipitación es un poquito superior. Por aquí entran los vientos del norte, que bordean el Teide, entran por aquí una gran nube que humidifica toda esta zona, genera una precipitación horizontal, no solamente leguera y vertical, y da el aporte de agua necesario para que la planta encuentre su óptimo. Este óptimo que se había perdido en su localidad de origen, pues aquí se recupera y por eso sale adelante. Tenemos 7 estaciones meteorológicas como esta en el parque, que miden muchas variables climáticas: temperatura, precipitación, radiación ultravioleta, humedad, temperatura del suelo, temperatura del aire, y es lo que nos permite hacer un seguimiento minucioso de cómo está evolucionando el cambio climático en el parque. Se toman medidas cada 10 minutos y alguna estación lleva ya más de un siglo de datos registrados, como una que se encuentran en Izaña, que gestiona la EMET. Esto nos permite saber que la temperatura desde principios del siglo pasado ha ido subiendo en el parque a una velocidad de 1/10 de grado por década. Pero a partir de los 70 se ha acelerado y estamos actualmente en una velocidad de cambio climático de casi 0,3 de grado por década, lo cual es equivalente a 3 grados por siglo. Las temperaturas están subiendo preferentemente por la noche, más que por el día, y están elevando las temperaturas del parque de forma considerable, y eso explica muchos de los procesos que estamos observando, que están sucediendo, todos estos cambios que estamos contando. Las crónicas de los tiempos de la conquista, hacia 1500, 1600, decían que el Teide tenía en esa época 8 meses de nieve al año. Eso se ha reducido considerablemente. En la actualidad hay un mes como mucho, algunos años no cae nieve. Y eso también ha beneficiado a otras especies de mamíferos. Uno de ellos es el conejo. El conejo fue introducido precisamente en esa época, y en ese tiempo tenía una ventana de reproducción aquí arriba cuando llegó de unos 2-3 meses, suficiente para tener 1 o 2 camadas. Pero esa ventana se ha ido ampliando a medida que las temperaturas han ido subiendo y las nevadas han ido descendiendo. En la actualidad la ventana le permite 6-7 camadas al año. Las densidades de conejos han aumentado considerablemente. Su población oscila entre 10.000 ejemplares en el parque en la época desfavorable, que es el invierno, y hasta 30-35.000 en la época favorable, que es verano.
Ese aumento incluso ha llevado a que las poblaciones de conejos se encuentren ya en lo más alto del Teide. De hace muy poquitos años se capturan en las cumbres donde se alimentan de la retama, la violeta del Teide, que es la planta emblemática de las zonas más altas. Pero el principal daño que produce en este lugar donde estamos es que se alimenta de las plántulas de retamas. Prácticamente en la zona donde estamos, que se ven retamas, no se ven nunca juveniles, no hay plántulas salvo que hagamos vallados para aislar la presencia del conejo, y eso lo que está produciendo es que no hay regeneración de las retamas y las poblaciones están envejeciendo de forma paulatina. No solamente sufren las consecuencias de la aridez debido al clima, sino que además la explosión de las poblaciones de conejos están impidiendo la regeneración del retamar y que aparezcan nuevos ejemplares que contribuyen a mantener su población en un estado natural, como debe ser, con individuos adultos, individuos juveniles y pequeñas plántulas. Bueno, estamos en la zona sur del parque, en el interior de un vallado de 10 años de antigüedad. En la zona sur del parque lo que nos está llevando la elevación de las temperaturas es a la muerte de las retamas. Aquí se ve una que ha muerto en el periodo desde que se hizo el vallado. Como no entran los conejos, también salen algunas pequeñas retamas, hay algunos juveniles, no demasiados, pero alguno crece. Y luego la otra especie, uno de los grandes beneficiados de las temperaturas, es el rosalillo, que empieza a proliferar en medio de las retamas muertas. Si se ve al fondo, también hay retamas que están con ramas secas, se ven siempre en un estado de deterioro, se ve que están sometidas a un estrés hídrico potente. En conclusión, en estos vallados de la zona sur se mitiga el efecto de los herbívoros, pero no parece que sea el impulso necesario para que las retamas salgan adelante como vemos en otras zonas. Pues posiblemente estamos ante un proceso de cambio de comunidad vegetal. El retamar está decayendo y será pronto sustituido por otra comunidad vegetal propia de zonas más cálidas. La retama es una especie clave en el ecosistema del retamar de altura. Es lo que nosotros decimos una especie estructurante, una especie en torno a la cual viven muchas especies de invertebrados, viven otras plantas. Era la especie más abundante en el parque hace varias décadas. Tiene una función ecológica esencial, entre otras cosas, porque es una fábrica de nitrógeno, como muchas leguminosas. Tiene una simbiosis con una serie de rizobacterias que viven en sus raíces, que ayudan a captar nitrógeno directamente del aire, y de eso se benefician muchas otras plantas. Bueno, a diferencia del vallado anterior en la zona sur, ahora estamos en la zona norte, en un vallado también exactamente con la misma antigüedad, y aquí vemos cómo las retamas crecen en diferentes tamaños, diferentes estructuras. Los vallados son aquí una medida efectiva de adaptación frente a la proliferación de los conejos debido al calentamiento. En estos 10 años hay individuos que ya empiezan, incluso algunos, a echar flores, empiezan a lanzar semillas y a enriquecer el sistema, y el espacio comienza a ocuparse con una situación muy parecida a lo que podría ser todo el Parque Nacional si no hubieran herbívoros. Esta experiencia es la base para avanzar a la nueva estrategia de gestión en esta zona norte del parque, que consiste en crear grandes vallados de 30, 40 o 50 hectáreas, donde podamos evitar la presencia de herbívoros, en tanto en el exterior intentamos controlar sus densidades. Con la contribución del programa LIFE de la